Nadie creó a Dios porque Dios siempre ha existido. Por eso es que la mente del ser humano quizá muchas veces se encuentra en problemas, porque muchas veces queremos como buscar más allá, queremos ser como la gallina, queremos escudriñar más y más allá. Y por eso hay muchas personas que quedan sin creer en Dios o que también pueden crear controversia para ellos mismos. Y esto, lo que yo puedo aconsejarte, que esto viene siendo un obstáculo para tu salvación, porque de inmediatamente cuando una persona dice, ¿quién creó a Dios? Dios no existe, esta persona se está poniendo en la barrera ella misma, tal como lo dice la Escritura. Escudriñen las Escrituras porque en ella está la vida eterna, en el cual yo te aconsejo que en vez de buscar otras fuentes teóricas, teológicas, busca la Biblia, el medio relacionado con el Espíritu Santo y con Cristo, en el cual nos lleva a nuestra alma a la salvación eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Daniel Ramírez. En esta mañana queremos compartir un tema muy importante contigo, en el cual quizás te has preguntado muchas veces quién creó a Dios. Te traemos la respuesta de esta pregunta que quizás por varios años te has preguntado, ¿quién creó a Dios? En el cual aquí traigo a nuestro hermano Natanael Batista, en el cual estaremos desarrollando la respuesta, la pregunta, ¿quién creó a Dios? Pero antes de empezar, quiero orar para que sea el Señor que esté trayendo iluminación a nuestro entendimiento. Padre del cielo, en esta mañana te pedimos que venga haciendo tu voluntad, dándonos, Señor Padre, a entender, Dios mío Padre, todo lo que vamos a analizar, todo lo que vamos a desarrollar por medio de la palabra. Dios mío, queremos que tú nos estés dando iluminación, queremos que tú estés haciendo tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. En esta preciosa mañana, como ya mencionado, nuestro hermano Natanael Batista y Daniel Ramírez estaremos compartiendo lo que es un tema muy profundo, en el cual quizá muchas veces tú te has preguntado, o muchas veces le has preguntado a otra persona, o muchas veces te has dicho a ti mismo a solas, ¿quién creó a Dios? En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde, suscríbete, comparte, dale me gusta. Estamos emprendiendo este canal para personas como tú, que quizás tienen conocimiento o quizás tienen poco conocimiento, para que puedan adquirir el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro hermano Natanael Batista estará presentándose y estará hablando más acerca de él. Eh, Muchas gracias, Daniel, por la presentación que me has hecho. Como ya has estado diciendo, vamos a esta controversia que se da entre círculos de debate teológicos entre un cristiano, un teólogo cristiano y un ateo. El ateo siempre busca la manera de presentarle esta pregunta, porque para él es muy lógica saber el origen de Dios. Entonces vamos a ver más adelante todo lo que implica eso, pero esto no se da en círculo cristiano. Ningún cristiano le pregunta a otro quién creó a Dios. Solamente lo hacen los ateos. Pero para tener un conocimiento profundo de teología en cuanto a esto, le vamos a exponer. Dios te bendiga y te guarde. Pero antes de empezar con el debate o con el tema, queremos darte a conocer el significado de Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, realmente el nombre de Dios se escribía en 4 consonantes, que era Y, H, V y H, que en el español es traducido como Yahvé. Yahvé es traducido en el español para darnos a entender a nosotros que Dios significa Yahvé. Es decir, que Dios significa un ser sobrenatural. Un ser sobrenatural, la naturaleza no puede explicarlo porque no tiene ninguna ley. Es decir, que nosotros podemos darte el significado de Dios como el ser sobrenatural, un ser supremo. El significado de Dios es un ser supremo en el cual la naturaleza no te puede explicar. Tampoco hay fundamentos en el cual puedan abolir lo que te estamos diciendo. Es decir,
el significado de Dios es ser supremo, en el cual estaré trayendo la pregunta a nuestro hermano Natanael: ¿quién creó a Dios? Bueno, perdón. Esto es algo que hay que, como digo, aclarar. La pregunta está mal formulada. Trajimos esta pregunta acá claramente como forma de que siempre lo preguntan así, pero es una pregunta que está mal, pero muy mal formulada, y te explicaré por qué. Porque la única forma que puedes preguntar quién creó algo es si ese algo verdaderamente fue creado. Es decir, esta pregunta es para algo que fue creado. Por ejemplo, te puede decir quién creó la computadora. Claro, porque la computadora alguna vez fue creada. Pero esta pregunta de quién creó a Dios totalmente no va. Es decir, y no creo que haya una pregunta muy correcta para esto, pero creo que una sería: ¿fue Dios creado? ¿Ves? Esta pregunta sería mejor, porque ahí el que va a responder, te va a responder una pregunta afirmativa o negativa, y si necesitas argumentos también te lo va a dar. Es bueno aclarar esto. Bueno, ya que dije que Dios no fue creado y por lo tanto la pregunta no va, entonces te diré por qué. Bueno, es porque Dios es eterno. Esta palabra es la palabra clave en esta frase: Dios eterno. Bueno, ¿qué es la palabra eterno? Creo que ha tenido alguna relación con la palabra. La RAE, el diccionario de la Real Academia Española, lo define como algo que no tiene ni principio ni fin. Es decir, si Dios es eterno, Dios no tuvo un principio ni tuvo un fin. Por lo tanto no fue creado, porque todo lo creado tiene una causa, y esa causa es su principio. Ahí es que está claro. Pero para que veas argumentos bíblicos de que verdaderamente Dios es eterno y que lo afirma en su palabra, la Biblia, te vamos a estar leyendo unos cuantos. Por ejemplo, de Deuteronomio 33:27, Dios afirma esto: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti el enemigo. Esto es diciéndole al pueblo de Israel. Aquí está la frase: el eterno Dios. Está claro. Bueno, pero ya que los círculos ateos han tenido siempre esta pregunta, claramente ellos quisieran una respuesta para algo creado, pero ya dijimos, Dios no fue creado. Es como, y aún si el ateo quisiera una pregunta de un Dios creado, la obtendrían los ídolos. Eso si fueron dioses creados por manos de hombre. Pero Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir autoexistente? Que existe por sí mismo. Nadie lo creó, ninguna causa exterior a él hace que él exista, sino por sí mismo. Dios ha existido siempre y existirá por siempre. Ese es el secreto de su eternidad. Permíteme compartirle también Apocalipsis capítulo 22 versículo 13, en el cual dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Es decir, que alfa significa uno, principio, y omega significa fin, término. Es decir, que cuando quizás te preguntas ¿quién creó a Dios?, yo puedo darte como respuesta: Dios siempre ha existido, porque Él es el creador. Entonces, el creador no merece ser creado. ¿Por qué? Porque Él es que le ha dado sentido a la creación. Puedo también compartir contigo el Salmo capítulo 100 verso 3, que dice el salmista: reconozcan que Jehová es Dios. Es decir, que Jehová es el ser supremo, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, sino que Dios, el ser supremo, es el Padre de la creación humana. Bien, otro dato muy importante es por qué como que hay una necesidad en el ser humano de esta pregunta. ¿Por qué hay una necesidad en el ser humano de creer, o como que de creer que como Dios existe, tuvo que ser creado? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te diré claramente por qué. Nuestras mentes son finitas. En nuestra finidad creemos que todo lo que tiene existencia
Por lo tanto, tiene que tener un creador. Entonces, entender que Dios ha existido por siempre no cabe en nuestra mente. Y no debería caber, porque Dios nos creó con una mente finita. Estas cosas te las podemos explicar como que Dios ha existido siempre, que no ha tenido ni principio ni fin, de acuerdo a la palabra eterno. Pero todo lo que implica esto, no podemos llegar más allá, y claramente por nuestra finidad. Y veremos que la misma Biblia afirma esto, nuestra incapacidad de entender esto. En Job 36:26, Dios dice la palabra: he aquí, Dios es exaltado y no le conocemos. El número de sus años es inescrutable. Inescrutable. Escuchen eso. El número de los años de Dios no lo podemos escrutar. No es algo que podamos entender. Y como te dije, lo que nos hace que no podamos entender esto de Dios es que tenemos mentes finitas. Y no creo como las personas pueden insinuar con su finidad entender algo que es infinito. Nada que es finito va a tener la capacidad de entender lo que es infinito, algo que está más allá y mucho más allá de su entendimiento. Y así es claramente la propia existencia de Dios. Podemos también ver cómo en Génesis hay unas personas que quieren como edificar una torre, la torre de Babel, en el cual esta torre, quizás dicen los que estaban allí presentes, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Cuando estas personas estaban haciendo esta torre, podemos ver que el mismo Dios cambió los idiomas en el cual ellos hablaban y dispersó los idiomas de ellos para darle a entender al ser humano que su mente es finita, su mente tiene fin, tiene límite. Porque si la mente del ser humano no tuviera límite, es decir, que en pocas palabras iba a tener casi el conocimiento que tiene Dios. No, por eso Dios reduce lo que es el conocimiento al ser humano. Por eso es que vemos que Adán le mezcló una mentira con una verdad a Eva, diciéndole: cuando ustedes coman del fruto, ustedes van a ser igual que Dios. Realmente Eva comió el fruto por curiosidad, porque ella entendía que iba a ser suprema. Por eso fue que al comer el árbol prohibido, el árbol de la ciencia, esta mujer adquiere conocimiento. Realmente adquirió conocimiento de Dios, pero no adquirió lo que es el poderío. Por eso es que podemos ver que cuando el enemigo le dice a Eva: ustedes van a ser como Dios, Eva quizá pensó, dijo: wow, pero yo voy a tener poder, voy a estar en todo lugar, voy a saber todas las cosas, voy a poder estar en un lugar y en otro a la vez. Por eso podemos ver que es una mentira que la mezcló con una verdad. Sí, realmente Eva fue como Dios, pero en un límite. Nada más iba a tener el conocimiento de saber cuando algo está bien y cuando algo está mal. No iba a saber más allá, como quizás muchas personas quizás lo dicen. Entonces podemos ver que Dios no tiene creador, porque Él es el creador. Dios nadie creó a Dios, porque Dios siempre ha existido. Por eso es que la mente del ser humano quizá muchas veces se encuentra en problemas, porque muchas veces queremos como buscar más allá, queremos ser como la gallina, queremos escudriñar más y más allá, y por eso hay muchas personas que quedan sin creer en Dios, o que también pueden crear controversia para ellos mismos. Y esto, lo que yo puedo aconsejarte, que esto viene siendo un obstáculo para tu salvación, porque de inmediatamente cuando una persona dice: ¿quién creó a Dios? Dios no existe. Esta persona se está poniendo la barrera ella misma, tal como lo dice la Escritura. Escudriñen las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, en el cual yo te aconsejo que en vez de buscar otras fuentes teológicas, busca la Biblia, el medio relacionado con el Espíritu Santo y con Cristo, en el cual nos lleva a nuestra alma a la salvación eterna. Puedo compartirte en Salmo capítulo 121, versículo 1 al 2. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde
¿de dónde vendrá mi socorro? El verso 2 dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que alguien que siempre ha existido fue que creó todas las cosas. Ese alguien se llama Dios. Como ya te lo definí en minutos pasados, ese alguien que se llama Dios es el Ser Supremo. El Ser Supremo es el que ha creado los cielos y la tierra y creó también a toda la humanidad. Nuestro hermano Joel puede continuar. Bueno, te voy a leer un último versículo para extensión y para más claridad de esta naturaleza de Dios. Esto es parte del atributo divino de Dios, su eternidad. Algo que claramente Dios nos promete, eternidad, si le buscamos, que es la vida eterna. Una vida que Dios nos da por obediencia y por gracia, es decir, Él nos la regala. Si te preguntas qué tienes que hacer para ganar la salvación, yo te diré nada, en el concepto de que claramente lo único que tienes que poner es tu fe en Jesucristo, pero ningún esfuerzo personal por obtener la salvación te llevará a Él, porque dice la Biblia que las obras de la ley es maldición, porque no aceptamos el sacrificio hermoso de Cristo que Él hizo en la cruz al tratar de buscar otro medio. Como tratar de buscar otro medio para llegar a la salvación es como decir que yo rechazo el sacrificio de Cristo. Y creo que como el sacrificio de Cristo no es eficiente, y suficiente para llegar a Dios, entonces me aferro en las obras, pero las obras no salvan, mi querido amigo. Las obras, pero no creas que las obras no son importantes en la vida cristiana. Dice claramente la Biblia que la fe sin obra es muerta, dejando en claro que una fe que no produce obra y que las obras, entiende esto que es muy importante, las obras son la prueba indubitable de que tu fe es genuina. Es decir, si tú haces obras sin fe, esto no agradará a Dios. Y si tienes supuestamente fe y esa fe no te mueve a hacer obras, esto tampoco agradará a Dios, hermano, porque tu fe no es genuina. Bueno, para no salirnos del tema, pero eso fue importante sobre la salvación de tu alma. Más importante que entender esto. Estamos acá y te voy a explicar otro versículo donde Dios afirma su eternidad. Dice en Isaías 40, 28: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es el versículo más claro hasta ahora, y te lo traemos de último. Oye lo que dice: no desfallece, no muere, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién alcanzará el entendimiento de Dios? Nosotros, como infinitos. Nosotros no podemos alcanzar ni alcanzar a entender en toda su magnitud el entendimiento de un ser humano, y ahora queremos entender el de Dios. Querido hermano, esto es de sabios. Entender que Dios es eterno. Una cosa que muchos han querido explicar para sacar a Dios de la ecuación sobre la creación del mundo. La creación del mundo. ¿Quién creó el mundo? Eso es una pregunta muy lógica. Porque tanto la ciencia como la religión, como el cristianismo, estamos de acuerdo en que el mundo fue creado. ¿Entiende esto? Y un postulado científico es que todo lo que empezó a existir tiene una causa. ¿Entiendes? Todo lo que empezó a existir tiene una causa. Dios no empezó a existir, por lo tanto no tiene causa. La tierra, el mundo, el universo empezó a existir. Ahora ¿cuál es tu pregunta en esta? ¿Cuál es la causa? ¿Un Big Bang que salió de la nada? ¿De verdad crees tú que eso es más lógico que creer en un Dios eterno? ¿Una explosión que creó algo? ¿Un simple error? ¿Crees tú que todo el orden que existe en el universo, que la Tierra está en su centro, que si estuviera un poco más para allá, un poco más para acá, se saliera de su eje y se destruiría todo, esto pasó por error? Bueno, yo no, esto es increíble. Pero Dios creó los cielos y la tierra. Cielos y la tierra. Él me explica que Dios
totalmente creó el universo. Querido hermano, hermana, persona que me escucha, Dios te creó. Y si eres agradecido de que Dios te creó y además te dio salvación por medio de Jesucristo en la cruz, debes buscarle. Hasta aquí mi parte, lo dejo con nuestro hermano Daniel. Quiero dar por terminado, pero antes de terminado quiero leerle Isaías capítulo 45, versículo 18. Podemos ver que en Isaías capítulo 45, del verso 8 en adelante, dice: Jehová es el creador. Es decir, que si usted se va a Isaías 45, versículo 8 en adelante, el contexto de arriba le va a decir: Jehová es el creador. Pero Isaías 45, versículo 18 dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó de balde, para que fuera habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Es decir, que a Dios nadie lo ha creado, y nadie después de Jehová, después del ser supremo, no hay otro. Nadie. Hay personas que dicen no, que quién es el Dios en China, que si te vas a Estados Unidos tienen un Dios, que si te vas a Corea tienen un Dios. No, la Biblia dice en Isaías 45, versículo 18, en la parte C o D, dice: yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro Dios, es un solo Dios. Y hay personas que dicen que confían en la teoría del Big Bang y dicen que por una explosión se formó todo. Y yo te pregunto ahora mismo, a nivel mundial, cada segundo nacen niños, nacen criaturas. Es decir, que si yo digo que si nosotros hubiéramos sido de la evolución del Big Bang, entonces tuviera que armarse una explosión cada segundo para que una vida nazca en esta tierra, en el cual yo te digo que fue Dios que estableció el universo. Y por último, para no salirnos del tema, ya como te traemos el tema, ¿quién creó a Dios? Te queremos decir que a Dios nadie lo creó. Dios es el principio, Dios es el fin, Dios es eterno. Una persona que es eterna siempre ha existido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale me gusta, suscríbete, compártelo. Hasta la próxima entrega. Aquí estuvo tu hermano Natanael Batista y tu hermano Daniel Ramírez. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz de Dios esté contigo. Amén.